Entre el 99 y el 2000, Tite Kubo publicó Zombie Powder, un manga que desde su primer tomo Tite pide al lector prestar atención a la historia, con un evidente temor de que el lector solo venga por las peleas. En este manga paranormal, con toques western, Tite expone muchos conceptos los cuales buscan tomarse demasiado en serio. El manga sería cancelado con 27 capítulos y un par de one-shots. Su siguiente gran manga, Bleach, tal como con Zombie Powder, desde el primer tomo resaltaría las inseguridades de Tite, quien ahora en un mensaje más corto simplemente pediría al lector ser amable. Tite tenía razón de sentirse inseguro. No solo su primer manga había sido cancelado, sino que su estilo parecía no tener lugar en la Shonen Jump. No es que Bleach tenga un tono demasiado severo o lúgubre, pero claramente los mangas más exitosos habían impuesto una tendencia más positiva en la aventura. No se cortaban en temas serios o solemnes como la muerte, enmascaraban estos tópicos tras una fachada alegre y casi estúpida. Hunter x Hunter y Naruto tenían lo suyo, pero eran sobrepasados por la actitud juguetona de sus protagonistas. One Piece era el centro de la revista, y aunque para este momento se hallaba en la guerra de Arabasta, recordemos que aún aquí no se perdían las bromas. JoJo aún se publicaba en la Shonen Jump, pero la parte más violenta, Vento Aureo, había acabado, y 3 años más tarde el manga sería cambiado de revista y demografía. Incluso Yu-Gi-Oh había ganado notoriedad luego de prácticamente ignorar la parte más violenta del manga. Era claro que para Tite no era fácil mantener su estilo y ser productivo, pero como todos sabemos, sus inseguridades acabaron cuando Toriyama llamó para animarle. Las palabras de Toriyama eran lo que necesitaba, no solo porque era un veterano en la industria, sino porque después de todo el mangaka había pasado por lo mismo, subestimar su obra antes de convertirla en un fenómeno mundial. Veamos cómo la nueva y confiada actitud de Kubo, la experiencia de Zombie Powder y el consejo de Toriyama permitieron a Bleach no desviarse de la visión del autor. Analicemos la primera mitad del primer arco de Bleach. Ichigo no es un joven normal, él suele ser un tanto malhumorado, es físicamente muy fuerte y puede ver fantasmas. Así que esta no es una historia sobre cómo una chica puso su mundo de cabeza, es la historia sobre cómo un joven aprendió más de sí mismo, hasta ser lo suficientemente apto para usar todas las cualidades que le distinguen en favor de aquellos que más quiere. Él ayuda a quien lo necesita, aun a fantasmas que son perturbados. En su casa vive junto a su padre y sus hermanas gemelas. Sí, son gemelas. Y aunque su madre murió ya hace unos años, la vida había sido tranquila para esta familia. Sin embargo, una noche entrando a su habitación se le aparece Rukia Kuchiki, un espíritu que luego de percatarse de cómo Ichigo es capaz de observarle, le explica a este ser un Shinigami, una diosa de la muerte, una guerrera perteneciente a un mundo más allá de la muerte, denominado Sociedad de Almas, y cuyas funciones implican purificar almas puras para enviarlas a este sitio, y eliminar a las malas, corruptas ahora transformadas en Hollow, monstruos enmascarados que devoran almas y en ocasiones humanos. Rukia llega a la casa de Ichigo buscando a un Hollow, y cuando finalmente lo escuchan, a los rugidos de este le acompañan los gritos de Yuzu y Karen, las hermanas de Ichigo. Ichigo, sabiendo que su padre no se encuentra en casa, trata de salvarlas por su propia cuenta, aun combatiendo un poderoso hechizo de inmovilización de Rukia. El Hollow llega a morder a la Shinigami en el descuido, y sin más opciones, Rukia le ofrece al joven delincuente transferirle parte de sus poderes. Ichigo acepta y ante Rukia aparece sosteniendo una Zanpakuto gigante, una espada que refleja en su tamaño los poderes de Ichigo. Ichigo vence al Hollow y todo parece volver a la normalidad. Al día siguiente, nada volvió a la normalidad. Cual hombres de negro, las memorias de Yuzu y Karen fueron suplantadas por la idea de que un auto chocó con su casa. Ichigo lo deja pasar, pero no puede pasar lo siguiente. De vuelta al colegio se encuentra con Rukia, la cual ahora se inscribió en su escuela, pues Ichigo no tomó parte de sus poderes, los tomó casi todos, y hasta que regresen, la Shinigami deberá vigilar que Ichigo cumpla con su deber como sustituto. Al principio se niega, pero finalmente comprende que ahora proteger a las almas está en su cargo. Esta es la clase de héroe que es Ichigo. Procura ayudar a quien pueda y lo necesita. Pero si algo le caracteriza es arriesgar el pellejo por sus compañeros, como con Orihime. Inoue Orihime es un poco rarita, siempre contenta, siempre tonteando, le gusta el pan. No se asusta por Ichigo y si la atropellan se levanta, toda una dama. Pero entre sus moretones hay uno que no pertenece al hecho por el carro. Rukia, quien ahora duerme en el armario de Ichigo cual Doraemon, se da cuenta de ello, y antes de hacer algo, ella e Ichigo son atacados por un Hollow. Los Hollow son espíritus malignos, pero aún más espíritus vacíos, seres a los que les falta algo. Este Hollow era el hermano de Inoue, quien busca venganza hacia Ichigo y su hermana, pues es un hermano un tanto raro y posesivo. En vida siempre protegió a Orihime, huyó de casa llevándosela cuando ésta tenía 3 años, para evitarle el maltrato de sus padres, y aunque no tenía mucho, salieron adelante. Pero poco después de haberle regalado unos pasadores para el cabello, el hermano muere. Ahora como Hollow está enfadado pues aún viviendo para su hermana, este siente que ella le ha abandonado. Luego de dejar de rezarle para en su lugar contarle sobre amigos e Ichigo. Tras escuchar esto, Inoue se deja morder, para así en un último abrazo explicar que si dejó de rezar
era para que éste pueda irse en paz, pensando en que su hermanita pudiese volver a ser feliz. Ichigo señala a los pasadores y así Sora el hermano entiende que estaba cegado, y Noe nunca lo olvidó, todo lo contrario. Chad es el Chad del grupo, es un poderoso latino con corazón de oro, quien rescata a un periquito que parece atraer la mala suerte. Este habla y así Rukia, quien trata de adaptarse al mundo humano, pues no sabe ni beber un vino en cartón, se da cuenta que es un alma atrapada dentro del ave. Antes de purificar su alma esa noche, Chad llega a la clínica del papá de Ichigo con una herida inhumana. Pese a las advertencias, este huye del reposo. Ahora Ichigo y Rukia saben lo que pasa. Un Hollow busca al periquito, y en consecuencia a Chad. Ichigo, quien ha mejorado como Shinigami, detecta el alma de este, pero antes de encontrarlo se halla con su hermana Karin. Ella también ve espíritus y ha visto el del periquito, un niño que ha visto a su madre ser asesinada. Ichigo se separa de Rukia y se la lleva. Rukia se encuentra con el Hollow, quien la ataca, pero para su sorpresa quien mejor combate al monstruo es Chad, o casi, porque al no ser capaz de verlo, tira golpes al aire intentando golpearle. Ambos logran defenderse, pero el Hollow tiene más habilidades, escupe parásitos bombas y vuela. Es simplemente más fuerte. Este captura al ave y está a punto de matarla, pero Rukia le sigue en su sadista juego, para así distraerle. Recibe golpes, cortes y explosiones, aún sangrando sigue, y se detiene en seco. Ichigo ha llegado. Ichigo pelea cortando y esquivando a los parásitos, y en ello, de boca del Hollow se entera de la verdad. Este era un asesino que tras morir colocó el alma del hijo de su última víctima en un pajarito. Le ordenó escapar por 3 meses, y a cambio devolverle a su madre, por supuesto toda una farsa, para en medio de su juego seguir matando. Ichigo está más que enfadado, toma un parásito y rompiéndole los dientes lo empuja a la boca del monstruo. Sin que éste sea capaz de detonarlo, le arranca la lengua, corta al monstruo y finalmente las puertas del infierno se abren. Sí, en Bleach existe el infierno, y está reservado para seres así de malvados, pero no se preocupen, veremos más de ello entre 22 y muchos más años. El alma del niño es purificada y Chad se despide de esta. Rukia se ha quedado sin artefactos, por lo que se presenta en la tienda de Urahara el misterioso hombre del sombrero. Jinta, niño que me caga y Ururu lo reciben, lo que ya es extraño, y un corpulento tendero complementa el cuarteto. Aquí se nos hace saber que este hombre es el contacto entre el mundo de los vivos y los muertos, aunque un poco fuera de la ley. Rukia compra píldoras especiales con almas en su interior, almas que sustituirán a Ichigo mientras este combate. Ichigo las toma y el alma nueva le sustituye, pero algo anda mal. El producto está defectuoso y el alma, ahora revelada, se escapa en el cuerpo del Fresas. Esta alma modifica y pone en peligro el cuerpo de Ichigo, y lo que es peor, lo deja en ridículo. Sí, Ichigo tiene ego. Al final logra detenerla y encontrarse con una escabrosa verdad. El alma creada es consciente y aún así decidieron exterminarla. Así nos damos cuenta que esta sociedad de almas tiene reglas demasiado severas, un guiño que a su vez muestra que tal como esta alma, otras podrían aguardar una vida más compleja. Ichigo le da un nuevo cuerpo, uno de peluche, y así nace Kon. Ichigo tiene una vida, y un día pide un descanso, el día que conmemoran el fallecimiento de su madre. Él era el joven más risueño, aun si lloraba, el solo ver a su madre le recuperaba, pero a los 9 ella falleció. Al ir al cementerio, Rukia la encuentra. Para ella, la muerte de su madre pudo ser debido al ataque de un Hollow, pero sorprendida de boca de Ichigo, escucha que él la mató. Cuando era pequeño, Ichigo quería salvar mucha gente, y cuando vio a una pequeña niña, a la cual no supo percibir como fantasma, se arrojó a ayudarla. Todo se oscureció, y al despertar estaba su madre muerta. Ese mismo día, el fantasma volvió. Sí, era un Hollow, gran pescador, cuyo poder le permite atraer gente con su señuelo. Esto ya es personal, es un duro combate y nadie quiere rendirse. Finalmente el Hollow escapa, y ante los ruegos de Rukia, Ichigo logra detenerse. Ichigo discute con su padre, porque nadie le culpa de la muerte de su madre, pero Isshin Kurosaki ya tiene una respuesta. ¿Por qué hacerlo? Ella murió para protegerte, eres muy joven para tener esa fría mirada, vive más que yo, o no seré capaz de enfrentarla. Esta primera mitad del arco del Shinigami sustituto no es tan mala como dicen ni tan buena para tiempos modernos. Hay muchas propuestas interesantes dentro de los primeros capítulos de Bleach, que por supuesto han permitido a la obra ser lo que es. Los Hollow personalmente me gustan mucho, siguen la línea de enemigos genéricos sin emociones ni pensamientos, y cuando los tienen son pensamientos indudablemente malignos. Se les puede destruir sin traer a cuenta un conflicto ético, pues se postulan como el mal absoluto que siempre ha existido, y está bien eliminar, pues solo siguen su hambre. Pueden caer en la categoría de demonios ordinarios, pero se distinguen por sus detalles estéticos, los agujeros y máscaras, los cuales más adelante cobrarán importancia. Permiten establecer un mundo organizado con defensas para estos, pero también se vuelven un misterio para el que no se está preparado. Así pasarán de ser enemigos genéricos a verdaderos peligros, que un mundo milenario fue incapaz de prever. Uno de los temas más recurrentes de la obra es la superación de la muerte. A menudo glorificamos el duelo, la idea de mantener con nosotros el recuerdo de los muertos. Cuanto más años, mejor. Habla bien del muerto y habla bien del vivo.
pero el vacío de ambas partes no se llena sino es hasta que se ocupa la vida en otros. Este tema lo vemos en Orihime e Ichigo, el cual hasta antes de encontrarse con Rukia vivía sin propósito. Inoue vivía casi desamparada, sin Tatsuki su mejor amiga no estaría viva, pero toma las cosas con una positividad encantadora, que te hace temer porque se inmiscuya en asuntos que le superan. El arco del gran pescador y la madre de Ichigo enfrenta a este con dos duras verdades. Primero, su nuevo mundo no es casualidad, y segundo, si hay alguien que es culpable en la muerte de su madre, entonces tendría que pelear. Cada serie de anime shonen tiene un espacio para mostrarnos por qué el protagonista debe ser el héroe. Se hace especialmente necesario cuando el mundo está lleno de seres poderosos que ya combaten el mal, por lo que es importante mostrar qué hace al protagonista, más allá de su potencial, el más indicado para seguir a través de la historia. Ichigo ya había mostrado ser empático, pero él mismo encontraba absurdo combatir una vez alguien, en este caso Rukia, le sustituyera. Pero al conocer lo íntimo que es el mundo de los espectros con su vida pasada, este empieza a abrazar completamente el Shinigami como su identidad. El mayor punto débil de este arco hasta el momento es que se sigue un esquema típico en muchas series, el de presentar capítulo a capítulo, o en este caso minisaga a minisaga, a los personajes que conformarán el cast principal. Es un modelo muy común para muchas series, usado para atraer a la gente, confiando en el carisma de los diseños y actitudes que se les da a cada personaje. De esta forma se evita caer en un lore pesado, y crear expectativa de cómo podrían desarrollarse las interacciones. El problema ocurre cuando un grupo de personajes recuerda a otro visto en otra serie, cosa común porque si un cast funciona, un temeroso mangaka lo replicará, y cuando el grupo presentado no es interesante, y esto último ocurre con Bleach. Hasta este punto, ni siquiera podrías imaginar que estos personajes tomaran más importancia, especialmente Chad, cuyo arco ni siquiera le pertenece al personaje. Ichigo y Rukia son quienes más destacan. Chad solo es un medio para que se desarrolle la trama, en este caso no solo porque permite que los personajes se junten, sino porque viendo a Rukia en acción, tiene un motivo para más adelante participar en otras sagas. La historia de Inoue es interesante como drama, pero no existe ninguna pista que advierta que el personaje podrá formar parte de una batalla, y Kong puede resultar más interesante por la historia que de fondo se explica, pero es reducido muy pronto a la mascota, lo cual no sería malo si cumpliese otra función que la de ser adorable, pero más adelante veremos que no es así. Irónicamente, lo que mantiene más nuestra atención sí es el mundo de la serie, siendo el gancho principal del momento, sobre todo de manos de Urahara, quien siendo un misterio resulta más interesante. La dupla Ichigo y Rukia sí que es encantadora, los personajes intercambian roles, Rukia se vuelve valiosa, algo que será necesario. Es un personaje atento y amable que demuestra valer la pena, pasa de ser fría y distante a ser cálida y amable, y se salta una serie de estrictas reglas para volverse más divertida. Aún sin fuerza es capaz de ponerse en riesgo y empatiza con Ichigo y otros. Ichigo, quien es el humano, adquiere una seriedad violenta, no una cólera asesina, claro, pero sí le distingue de otros héroes shonen contemporáneos. Sigue la guía de Rukia y sus reglas, comprende el mundo más peligroso en que se halla y toma más responsabilidades. Es común que muchas series expongan conceptos poco definidos que poco a poco serán olvidados para dar paso a lo que conocemos como el sistema de poder y que claramente será ocupado por cada nuevo personaje. Bleach no está tan loco como Dragon Ball o One Piece en sus inicios, pero de manos de Urahara, el Shinigami se presenta como una especie de agente de lo paranormal, con gadgets para cada ocasión, los cuales más adelante serán poco usados. El ritmo le juega en contra, por supuesto hoy en día la gente es menos capaz de mantener la atención. Digo, disfrutamos de redes como TikTok, donde justamente ese es el tema, prestar menos atención. Pero aun viéndolo desde la perspectiva de ese entonces, el arco del que solo he analizado la mitad es sumamente pesado. Esto se debe no solo a que está enfocado a presentar personajes, sino que ninguna historia resulta en un aporte para una más grande. Son mini historias inconexas entre sí, que incluso puedes saltarte, y que además ocupan más tiempo del que deben. En su traslado al anime esto es más evidente. En su búsqueda por espectacularidad, Kubo da buenas batallas, largas en el manga, pero ya animadas se achican, por lo que conversación y exposición ocupa más tiempo que resolución y batalla. Bleach se diferencia por desarrollarse en un mundo contemporáneo al nuestro, de los 2000, mientras que otros shonen de la época presentaban un mapa completamente diferente. Ichigo y compañía viven en una ciudad moderna, atendiendo relaciones sociales modernas. Claro que amo los mundos nuevos donde no solo debes conocer personajes, sino sociedades enteras, pero Bleach escoge una ruta correcta. Primero porque debe distinguirse de los otros grandes del pasado y del presente, y segundo porque de esta forma es más fácil para el espectador empatizar con la propuesta. Ichigo se permite ser más cercano no solo porque también acuda a una escuela, sino porque su drama, aún envuelto en fantasmas, es más cercano a cualquiera. En series como Naruto, por ejemplo, se habla tanto de la muerte como algo cercano que en cierto punto puedes dejar de preocuparte por si alguien debe ser salvado, o en One Piece, donde los poderes son tan comunes para todos, que pasas a entender que lo único que separa fuertes de débiles es quien se sume a un viaje. Pero Ichigo quiere proteger a sus hermanas,
problemática que puede ser trasladada fuera del campo de los monstruos Hollow. Eiichiro se esfuerza de sobremanera, porque después de todo, hasta ayer no lo había necesitado. Mediante el arte de Kubo también se halla una proximidad al adolescente, tosco y lleno de detalles que rememoran a la época donde todo joven tiene su actitud y quiere destacar. Y los temas del anime, principalmente Number One, le dan un giro al tema solemne de la muerte, tema que no solo es buenísimo, sino que crea una anticipación positiva que devuelve la calma al mismo tiempo que se aproxima una nueva tormenta. Top 5 momentos de esta primera mitad de arco, solo porque sí. Ichigo le rompe los dientes al Hollow, un momento que permite a Bleach separarse de las otras series del momento. Nos deja ver que el prota se debe tomar en serio, y que algo que le distingue es su rudeza. Kon no desea morir, un anticipo a las firmes reglas de la sociedad de almas y que muestra cuán preocupado puede estar Ichigo aun por las vidas de aquellos que no entiende o conoce. El dibujo de Rukia, la muestra del humor característico de Bleach, basado en el contraste de temas serios y joviales, humor que me gusta mucho. Ichigo contra Gran Pescador, batalla larga y violenta, que lleva límite al personaje, le enfrenta con una realidad que desconoce pero le pertenece, y muestra a Rukia como una amiga preocupada. Orihime se despide de su hermano, un amable abrazo que hace a Orihime un personaje más interesante al contrastar su actitud con su pasado. Muestra a Ichigo y Rukia como personas atentas, crea un lazo con los Hollow y está muy bonito. Esta es la primera mitad del primer arco de Bleach, una serie de historias sencillas ocupadas para presentar a los personajes que tomarán parte de la historia. Es un segmento algo pesado, que es mejor consumirse de corrido, el cual plantea y junta dos personajes muy interesantes, que suponen una bocanada de aire fresco a los shonen más positivos. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comenta, comparte, cuéntame tu día y sugiéreme qué es lo siguiente.